Tribu de las Estrellas se complace en presentar a Sandra Ferreira. Bienvenida. Hola, hola, hermanita amada, ¿cómo estás? Te abrazo. Bienvenida. Hola, hermosa de mi corazón. Muchas, muchas gracias. Sabes que para mí siempre es una felicidad estar acá en la tribu y saludarte y darte un abrazo. Gracias, gracias chicos. Gracias por lo que hacen, gracias por convocarnos, gracias por reunirnos, gracias por ocuparse de que nos demos el espacio y que estemos todos juntos compartiendo una frecuencia. Gracias, corazón, por todo esto que están haciendo. Para mí es un honor siempre que me inviten, así que estoy muy contenta de estar aquí. No, hermanita, el honor es para nosotros, gracias. Y de eso se trata justo este tercer congreso, de reunirnos, de abrazarnos, de apapacharnos y claro, recibir la información, pero más que eso, que también es muy importante, recibir el abrazo de cada uno de nuestros hermanos que viene a dar su ponencia aquí. Te abrazo desde mi corazón, donde quiera que estés físicamente. Te cuento eso porque te cuento dónde estoy, porque siempre soy una convencida de la sincronía y de que somos energía y de que la energía se manifiesta para nuestro bien siempre, ¿no? Nada es casual. Yo cuando hablé con Max y me invitó a estar acá, le dije, no sé ni dónde voy a estar en el Congreso, no sé dónde voy a estar, pero sí, pero trato de transmitir. Y el tema que se está tocando, que todo es amor, siento que no tenía mejor forma de transmitirlo. Estoy en Israel, estoy haciendo los pasos de Jesús. Acabo de llegar en este instante, corriendo que llegué, me saqué un poco de tierra de la cara, me puse un poquito de maquillaje así, pero así corriendo. Acabo de llegar de Cafarnaúm. O sea que imaginarás lo potente que fue pisar los lugares donde se expandió la mayor versión de lo que significaba el amor, de qué significa, de qué es lo que es para nosotros, de qué significa estar en esos pasos, y fue pisar los lugares. El último paso que dimos antes de llegar acá para hablar con ustedes fue el Monte de las Bienaventuranzas, donde dio él el sermón de los bienaventurados. Entonces fue como, venimos casi flotando, ¿no? Y creo que no hay mejor frecuencia para compartir en este momento un mensaje que tiene que ver con que empecemos a recordar de verdad, mi querida Martina, que empecemos a recordar quiénes somos. Y este mundo va a ser tan, tan bienaventurado con nuestras memorias. Qué honor, hermanita. Muchas gracias. Pues estamos aquí atentos para escucharte este mensaje de amor, pero sobre todo recibir en el corazón la resonancia de tu vibración, de ese lugar maravilloso y de tu amor infinito, hermanita. Gracias. Te dejo aquí y para que nos comentes todo tu ser, todo tu sentir. Te abrazo, hermosa. Te abrazo con todo mi corazón. Gracias, Martina. Te abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, amada tribu, estoy súper movilizada desde hace varios días. Vengo en estos momentos haciendo el camino de las memorias de la información que se dejó en el plano para que empezáramos a recordar y que este bendito paso que estamos dando en este momento lo hagamos entrando a todas esas memorias de todos los avatares que nos antecedieron. De cada uno de esos que vino y dejó plasmado en este bendito plano una información. Vengo de haber hecho el camino de Egipto con toda la información plasmada en esos lugares impresionantes y de haber empezado a habilitar más fuerte la comprensión cuántica para poder darnos la mano realmente en lo que es este paso evolutivo. Hace un tiempo que vengo diciendo que este paso evolutivo es consciente o no es.
es recordando o no es, porque casi todo el camino que hemos hecho hasta ahora ha sido como una evolución inconsciente, ¿no? Muy interpretada, sostenida por el pulso, por ese pulso magnético que nos hacía avanzar, no sabíamos mucho hacia dónde, pero que nos hacía avanzar. Y luego de haber recorrido Egipto, subí la montaña del Sinaí para recordar también eso que se llama amor puro de ese Moisés que fue a conectarse con la información que tenía que dejar en el plano. Y claro, luego del Sinaí y el desierto y el vaciado y la comprensión y la memoria que se amplía y las imágenes que se agolpan en la mente, recordando cada paso. Ahora se los digo con una sonrisa, hubo momentos súper duros, hubo momentos de la subida a la montaña súper duros, hubo momentos en Egipto súper duros, hubo momentos de entrar a Israel súper duros y en un momento donde tomé conciencia de que iba a volver a pisar Jerusalén, las imágenes se agolparon en mi mente y era pura memoria, pura memoria, pura memoria. Podía ver, de hecho, el doble plano de lo que fue en su momento y de lo que es ahora. Y no podía ser más sincrónico. El tema de este congreso, la fecha de este congreso y el momento que acabo de pisar, que fue traer nuevamente a la conciencia Cafarnaúm, que fue un lugar que estuvo lleno de milagros y que en cada uno de ellos simplemente esos avatares que éramos nosotros mismos en información, en otro envase, era simplemente recordarnos todo el tiempo, somos mucho más de lo que creemos los humanos. Somos capaces de todo, porque somos la información hecha materia. Y fue pisar lugares súper expansivos, como el lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y recordar las palabras, y recordar los movimientos, y recordar el espacio. Y fue de ahí más moverme al lugar donde convoca a 5 de sus apóstoles en el centro de Cafarnaúm, donde convoca a Pedro, y a Mateo, y a Andrés, y a Juan, y a Santiago, y era recordar cada palabra, y llegar al lugar del monte de los bienaventurados, y era, somos información, humanos somos información que toma forma. Somos esa energía vibrante que cuando se juntan dos datos crea otra vida. Y siento una sincronía perfecta cuando nos entregamos exclusivamente a lo que vinimos a hacer, la sincronía es perfecta. Estamos en el lugar justo, en el momento justo, con la información justa, transmitiéndolo como podemos, así, efervescentes quizás, pero con una certeza absoluta. Todo es amor porque todo es información. Y eso que tenemos un poco romantizado los humanos, porque los humanos estamos realizando una experiencia de tercera dimensión, y la tercera dimensión tiene que ver con el olvidar. Olvidamos quiénes somos para vivir esa experiencia, porque la fractalización para el estadio más denso de la energía que forma la materia demanda una amplitud de frecuencia que no permite procesar ciertos datos en el plano simplemente por la configuración electromagnética que esa dimensión tiene. Y vamos realizando una experiencia que tiene que ver con no recordar quiénes somos, con no recordar que somos los creadores totales de este universo,
que somos los creadores de este universo multidimensional, que el hecho de que sea multidimensional significa que tiene múltiples dimensiones, que cada dimensión tiene una amplitud de frecuencia específica para que la información pueda tomar forma y realizar una experiencia. Cada dimensión tiene una característica distinta de materializar esa información. Y la tercera dimensión, que es la que en este momento, para quienes les toca, la cierran en sus mentes y aperturan la memoria. Esa tercera dimensión tiene la característica de vivir una experiencia sin recordar quiénes somos. Por eso es que tiene programas limitados, por eso es que tiene roles limitados, por eso es que llegamos a estadios depredadores muy altos, como el que estamos viviendo hoy, porque ese ser, ese envase, ese avatar, cree que necesita un recurso energético que tiene que sacar de su entorno para poder sobrevivir. Simplemente porque no recuerda que es él el recurso, que la proyección de su sapiencia es el escenario en el que se mueve. Esa experiencia es una experiencia súper característica de la multidimensión. Es la única experiencia de la multidimensión que se realiza bajo el olvido. Pero somos avatares creados con un código trínito, que eso significa, ¿qué significa el código trínito? El código trínito significa que con que se unan dos datos da vida a un tercero. Eso es código trínito, es así de simple, no es tan complicado, y el Santo Grial es el envase donde eso se envasa. Es simple, es mucho más simple que todos los laberintos mentales que tenemos el humano de tercera dimensión. Código trínito significa que dos datos dan vida a un tercero. Simplemente eso. Cada vez que se suman dos datos, se da vida a un tercero. Estoy viendo ahí los mensajitos. Gracias por los saludos. Gracias por caminar juntos. Gracias por estar ahí presente. Gracias por estar toda la semana aquí en este congreso. Gracias. Vuelvo a lo que dije recién. Código trínito significa que estamos configurados para que cuando se unan dos datos se dé vida a un tercero. Así de simple. Se unifican dos voltajes, se unifican dos datos y se da vida a algo nuevo. Bajo ese código predeterminado está creado este universo, por lo que significa que cada vez que se junten dos datos saldrá algo nuevo. Vieron que Jesús decía, cuando dos estén hablando de mí, habrá vida al medio. Cada vez que nos unimos, creamos una nueva vida. Cada vez que juntamos en nuestra mente dos datos, creamos una nueva vida. Somos fuentes que crean bajo ese código predeterminado. Y se crea igual desde el olvido. Por eso es que tercera dimensión tiende a depredar, porque no recuerda que es el código creacional, que es la fuente, que es la energía en sí misma, ella, el humano, y pelea el recurso con el que cree que tiene que sobrevivir. De ahí surgen todas las creaciones que les llamamos en sombra o desde la sombra o la oscuridad, que tiene que ver con que se le llama la luz a la memoria. Todo lo que hoy sentimos que nos tenemos que cuidar, porque los oscuros, porque hay que defendernos, es simplemente decir, cierra la experiencia desde el olvido y apertura la experiencia de la memoria de quién eres. Cuando empiezas a recordar quién eres, dejas de crear en sombra. Eso significa dejas de crear en olvido. Y crear en olvido normalmente crea depredación. En estos momentos estamos terraformando. Y eso significa que se va a cambiar la frecuencia del plano, que se está modificando. Cuando se terraforma, cuando se llega a un porcentaje de negativización, que es creación en olvido, que es muy alto. Ahí se cambia la configuración electromagnética del plano
se cambia la amplitud de frecuencia para equilibrar la creación en memoria y la creación en olvido, eso que llamamos el yin y el yang, la luz y la sombra. Se mantiene en equilibrio cuando hay creación desde la memoria, en igualdad a la creación desde el olvido, y ahí se sostiene. Cuando se aumenta la creación en olvido y empieza a disminuirse la creación en memoria, es donde empieza a entrar un estado depredador, y cuando llega a cierto porcentaje se terraforma. Eso lo hemos hecho muchas veces. Cuando lo empezamos a recordar, simplemente recordamos los pasos. La diferencia entre todas las terraformaciones anteriores y esta es que esta la vamos a hacer en nuestro propio envase. Las terraformaciones anteriores se cambiaba el envase y se envasaba la información nuevamente en envases con otra configuración biomolecular. Hoy, ese paso de cambio de configuración biomolecular lo estamos haciendo conscientes. ¿A quién? Quien tiene el envase para hacerlo. Y quien no, ni se entera de esta información. Pero si estás escuchando en este momento esta explicación, tú tienes la capacidad de hacerlo. Sin esta información no te llega. Esta información le llega exclusivamente a quienes tienen la capacidad avatárica de realizar ese paso maravilloso, que es la primera vez que se va a realizar. Este paso sí no tiene precedentes. La terraformación sí tiene precedentes. Y amor es la información. No es un sentimiento, no es una emoción, no es eso que tenemos ilusionado y romantizado, es información, porque la información nos modifica. Cuando sentimos eso de me estoy enamorando, que se siente como una expansión, es porque el pulso magnético manejado en nuestro avatar desde el timo desmagnetiza. Y eso significa que se prepara a recibir un dato nuevo. Cuando recibe ese dato nuevo, vuelve a magnetizar y la información que tú tenías se modificó. Y eso significa que te modificaste. Por eso cuando estamos delante de una información nueva, sentimos esa sensación que tenemos asociada al enamoramiento, que es expansión. Toda nuestra configuración es una maquinita. Toda nuestra configuración son datos cuánticos que producen sensaciones por la configuración biológica que tenemos y por la característica que tenemos de transitar el plano de la tercera dimensión. Pero en este estadio de terraformar, para los avatares, para los envases, para los humanos que tienen su envase preparado para cerrar una experiencia y aperturar otra, tienen la capacidad de hacer un cambio biomolecular. Literalmente se modifica el ADN. Literalmente se modifica tu campo cuántico individualizado. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Eso está en un manual como el manual de cualquier computadora. Cuando sabemos cómo se realiza, es un proceso. Ese proceso es el que estamos realizando en estos momentos. Y empiezan a cerrarse datos anteriores cuando están demasiado distorsivos. Los datos anteriores, como los que se dejaron en su momento, no me voy a ir muy para atrás porque tampoco tiene sentido irnos muy para atrás y en las terraformaciones anteriores. Vamos a hablar de este último paso, de este ultimísimo paso, de 5.000 años para atrás hasta ahora, nada más. Los datos que se dejaron en Egipto, donde se decía cómo funcionaba la materia y lo que podíamos realizar cambiando el escenario sabiendo esos datos. Esos datos en una mente de tercera dimensión, esa mente cree que tiene que manipular la materia para su bienestar personal, que es tener abundancia, relaciones amorosas, de la búsqueda de la felicidad. Está bien, está muy bien, pero es de tercera dimensión, que es una información súper limitada. Esa información riquísima venía a decir, son mucho más que solo esa experiencia. Y no hace falta depredar, porque son la fuente de energía que crea. Al principio, quienes manejaron esa información le dieron el uso que
que tenía, la funcionalidad con que esa información había llegado al plano. Luego se distorsiona. En el campo de la polaridad tiende todo a distorsionarse. La misma información se ocupa desde la luz, la misma información se ocupa desde las sombras. Desde la sombra ocupo eso para dominar, ocupo para tener, para manipular, soy el dueño de la información y me pongo a activar sacerdotes y sacerdotisas y cada uno buscando su bien personal individual. Eso llega a un estadio de depredación muy alto como el que se está viviendo hoy, entonces empiezan a cerrarse esos bancos de datos. Cerrarse porque están ya negativos. Toda la información se ha ocupado en un estadio de búsqueda de bienestar mezquino, individual, ¿sí? Luego de que eso fue un esplendor, esos datos fueron un esplendor, luego se negativizan porque se ocupan para una función que no era la que tenían, no porque esté mal, no porque nadie lo dominó, sino porque simplemente en el plano de tercera dimensión eso sucede. Luego, miles de años después, vuelven a traer datos al plano. Y hay muchísimos más datos que se trajeron al plano. Voy a nombrar los más conocidos. Y apareció un Moisés diciendo, somos capaces de todo. Y haciendo lo que todo el mundo llamó milagros, que era, podemos manejar la materia. La realidad que vivimos es la que pensamos. Si piensas en depredación, vives en depredación. Si piensas en guerra, vives en guerra. Si piensas en expansión, creas. Realizas maravillas como las que se realizaron. Y no las realizó ningún extraterrestre ni nada, eran humanos, los de acá, los que lo hacían, con una expansión neural mucho más amplia. Y luego, la información de Moisés también se distorsiona porque la polaridad realiza la distorsión. Pero la base de la información es la misma que dejaron en ese momento todos los que hicieron pirámides por todos lados, porque no solamente los egipcios, los mayas, todos los que hicieron, y todos los círculos de piedra de todos lados, son todos más o menos de la misma época. Luego apareció otro avatar y plasmó otra idea en el mundo, hoy una de las religiones más importantes del mundo. Y luego de él llegó otro más, llegaron muchos más, pero son los que más recordamos. Trayendo de nuevo la misma información. Los humanos somos mucho más de lo que creemos. Podemos hacer otras cosas. No hace falta que nos peleemos. No importa si el otro no piensa igual que tú. Son distintas experiencias porque somos un solo Dios viviendo la materia de todos. Era lo que se decía para que esas mentes comprendieran una información muy superior. Se adaptaba y se fractalizaba para que pudiera dar resultado en esas mentes de una idea distinta. Y también se distorsionó, se romantizó, se ocupó también como se ocupa la información para buscar su bien personal, individual. Ya se sabe que se distorsiona en el plano de tercera, ya se sabe. Así funciona. Y luego llegó otro más, que llegó el segundo, que el primero era Moisés, el otro era Jesús, creó otra gran religión, otra de las grandes religiones de este plano. En el medio, muchísimos avatares con esas capacidades, desde el arte, desde la ciencia, un Einstein, un Tesla, un Gaudí, un Da Vinci, podría estar muchas horas nombrando, que traían el somos más que esto, simplemente porque se estaba preparando el plano para hacer el paso que se está por realizar, que se está realizando ya en este momento. Y luego llegó Mahoma hablando de lo mismo. Somos todos iguales. Hay un solo Dios. Y le fueron cambiando el nombre. Y ya Mahoma hablaba de Alá, y que Alá era todo. No solamente que era un Dios, que era la materia. Y empezó a aproximarse la idea de la mente unificada. Y quienes empezamos a aperturar la memoria, recordamos esos pasos.
no como leídos, no como estudiados, los recordamos como algo que hicimos ayer. Yo no he leído nada. Yo no he leído ni un solo libro sagrado. Ninguno. Nada, absolutamente nada. A mí me mantuvieron con la mente absolutamente limpia de toda esta información y yo llego a los lugares y lo recuerdo. Y cuando hablo de las cosas que veo y que recuerdo, me dicen, ¿estás hablando de un evangelio? ¿O estás hablando de la Torá? ¿O estás hablando del Corán? ¿O estás hablando de la sabiduría de Amon-Ra, o de Nefertitis, o de Isis, o de... Somos información. Todo eso que nombramos como dioses, somos la información que hoy almacenamos en nuestro sistema. El amor es información, por eso nos transforma. Por eso decimos que todo es amor. Por eso hablamos del amor incondicional. Cuando hablamos de ama incondicionalmente, significa toma toda la información que tienes en tu entorno sin ningún tipo de condición. La condición la coloca tu mente pequeña. Tomar una información porque te gusta, porque te hace bien, porque te produce placer, porque te acerca a la abundancia, porque te da felicidad, porque te da poder, porque te da poder. Ahí empieza la base de la distorsión. Porque te da poder, porque te crees mejor que los demás. No, toma toda la información, toda. Eres un pequeño avatarito, somos un pequeño avatarito que podemos traer en nuestro envase una infimísima parte de esa información inmensa que es este universo. Inmensa. Y somos muchos realizando experiencias distintas. ¿Qué sentido tendría que la mente unificada realice la misma experiencia en todos? Distintas. Y cada configuración avatárica le pone vida a esa información y realiza una experiencia. Escucha todo. Lo que te gusta, lo que no, lo que te parece, lo que no. Y observa qué parte tuya es la que está juzgando o con qué velo estás mirando la información. La información es información. Es dato. Es sabiduría. Es verdad. Todo te habla. Todo te habla. Todo. Desde el teléfono, la computadora, el micrófono, el cuaderno, el otro ser que está al lado. Lo que fue creado por ese ser. Lo que ves y lo que no ves. Porque tenemos muchísima información envasada en nuestro entorno que no vemos, que no percibimos. Porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Cuando empezamos a ampliar nuestras capacidades de lectura de información, pues es cuando empezamos a entrar en la memoria y ya no existe la división. Ya no se te ocurriría hacer daño. Ya no hay competencia, porque todo es verdad. Ya no hay miedo, porque somos los creadores de todo lo que existe. Solo tenemos que recordarlo. Para ese paso del recuerdo existe un manual. Claro que sí, como existe un manual de todo lo que existe. Y ese manual se dejó escrito siempre. Nadie nos ocultó nada, no teníamos la capacidad de verlo. Quienes tenían la capacidad de verlo eran quienes lo leían, quienes lo escribían, quienes lo hablaban, quienes les tocaba esa tarea, porque su configuración avatárica tenía que ver con esa tarea. Nadie te oculta nada, o tienes o no tienes aún la capacidad desarrollada para verlo. Y si estás escuchando estas informaciones, es porque tienes el potencial o la capacidad en potencial. Y eso significa que puedes desarrollarlo. Y al que no le llega la información, al que no le llega la información que corresponde para su configuración frecuencial. Y todo, absolutamente todo lo que existe en este universo tiene el mismo grado de importancia. Somos una configuración cuántica, absolutamente entrelazada.
toda la información envasada de este universo tiene una razón de ser. Todo. Hasta para el último grado de información que aglutina un dato. Si eso no estuviese, por ahí implosiona el universo completo. Todo lo que existe tiene una razón de ser. Todo tiene un para qué. Todo es una experiencia. Y hay avatares con menos amplitud frecuencial y hay avatares con más amplitud frecuencial, y los que tienen más amplitud frecuencial son los que tienen la capacidad de comprender. Cuando empiezas a comprender, todo es la experiencia de la mente unificada, por lo cual no hay nada que esté mal. Todo es resultado. Y hay cosas que ustedes me dirán, pero hay cosas que son tremendas en el plano. Sí, es la creación en olvido, que se realiza desde el miedo, que se realiza desde la depredación, que se realiza desde la sobrevivencia. Sí, es parte de lo que sucede en el plano de la tercera dimensión. Sí. Y también nos produce a veces dolor. Mi llegada a Jerusalén fue muy fuerte. Podía ver el doble plano. Veía literalmente como si pudiese ver superpuesto una historia con la actual. Y fue un tantito devastador en algunos momentos. Porque decía, Dios, frecuencialmente está igual. ¿Qué pasó? Y pasó lo que está pasando, que es que estamos terraformando. Que en ese momento se llegó con una información más alta porque había que equilibrar el plano. Entonces la lectura frecuencial claramente era la misma que la que hay ahora. Y ahora equilibramos de nuevo. Pero ahora hacemos un paso de evolución consciente que cambia el juego completo. Esos mismos avatares que viven la experiencia de tercera dimensión y que tienen la capacidad de cerrar esa experiencia a nivel consciente y aperturar para que se cambie su procesador neural y se cambie su configuración biomolecular, vivirán dos experiencias absolutamente distintas en el plano. Habrán vivido la experiencia de tercera dimensión, la comprenderán, sabemos cómo funciona, ya no nos enojamos con ella, ya no la peleamos, ya no confrontamos, ya no la juzgamos, la comprendemos, la recordamos, la vivimos como experiencia y seguimos viviéndola en forma alternada. Y empezamos a entrar en la memoria. Cuando empezamos a entrar en la memoria empieza el paso de experiencia. Y para que se cierre una experiencia y se aperture otra, hay un insight de impecabilidad, de vacío, de vacío. La experiencia cambia radicalmente. No queda ni un solo patrón de los que hicieron que vivieras la experiencia de tercera dimensión, ni un solo patrón funcionando, ni uno solo, ninguno. Hay un estadio, un insight de impecabilidad, donde se deshabilitan todos los programas que hicieron la experiencia de tercera dimensión y empezamos a entrar en la memoria. Hola Marcelo, claro, ojalá sí, nos vemos pronto, ojalá sí. Y empieza una experiencia absolutamente distinta. Nadie habla de mejor o peor, hablamos de distinta. Para eso tenés que saber vaciarte. Y vaciarte es todo, absolutamente todo lo que tenías creído que era tu vida. Empiezas a recordar que era solo una experiencia maravillosa, o con todo lo que esa experiencia tiene. Y empiezas a aperturar una experiencia nueva, que es la memoria. Un avatar de tercera dimensión tiene capacidades para realizar cierta cantidad de funciones. Un avatar con el procesador de quinta dimensión en este mismo plano tiene la capacidad de 5.000 envases de tercera. La memoria es inmensa, la capacidad relacional es inmensa,
La comprensión es otra. La visión del plano es otra. La lectura de la información es otra. Empiezas a leer información que antes ni siquiera te imaginabas que estaba. Amor es información. Por eso se dice que el amor te transforma, te cambia la experiencia. Es dato. Dato. Saquémosle el romanticismo. Es dato. Cuando tienes mayor cantidad de datos para crear, las creaciones distintas, empiezas a tener la memoria porque lo recuerdas. ¿Recuerdas quién eres? ¿Recuerdas partecitas de la creación del universo? Porque es muchísima la información, muchísima, y por no se pueden almacenar en un solo banco de datos, no menos en esta amplitud de frecuencia, pero sí empiezas a recordar la base esencial de que todo lo que existe está creado por una sola mente, que somos fractales de ella, múltiples experiencias, en múltiples formas, en múltiples dimensiones, basadas en un código predeterminado que es trínido, que eso significa que creamos todo el tiempo, delimitado por la amplitud de frecuencia donde colocamos la atención de la conciencia. Somos una fórmula maravillosa, y de ahí las múltiples experiencias que se pueden producir con esa combinación de fórmulas. Una combinación electromagnética que suma datos y voltaje y que crea son finitas experiencias, todo dentro de un campo predeterminado. Somos mucho más de lo que creemos los humanos. Y tercera dimensión es una sola de las experiencias y la única que se da en olvido. Amor es información. Toma toda la información que puedas tomar. Eso es amor incondicional, sin condiciones. El velo de lo que te gusta o lo que no te gusta es el procesador de tercera, que es al único que le molestan las cosas o compite o depreda o tiene guerra o busca la paz porque tiene guerra o busca la felicidad porque tiene disconfort o busca la abundancia porque no recuerda qué es la fuente energética. La experiencia cambia en forma radical. Es un paso a paso que se está realizando en estos momentos muy vertiginoso, muy, muy rápido. José dice, a este envase le sudan las manos cuando intenta bailar. Baila aunque sudes. Abrite otras experiencias, trasciendan los miedos. Cuando empezamos a trascender los miedos y nos damos cuenta de que no pasa nada, que atrás de eso que creía que era tan tremendo, no hay nada, que no pasa nada, que es pura ilusión. Aquí están tus límites, aquí está tu evolución, aquí está tu cambio de experiencia, aquí todo vive en tu mente. Por lo cual, observa el escenario en el que estás y de qué te habla, y qué te dice, y qué memorias te trae. Cuando empiezas a entrar en tu información y empiezas a hacer tu mejor versión, lo único que haces es dar. Y das creación. Y eso es lo que ves en tu entorno. Y esa es tu realidad. Y esa es la experiencia que estás viviendo en ese momento. Agradezco profundamente haber podido compartirles esta experiencia en un día como hoy. Que cuando Max me dice, Sandra, el día 13 a las 13 de la Argentina, no me había dado cuenta. Digo, bueno, ya. Normalmente no planificamos nada y las cosas salen sincrónicas. Agradezco profundamente haber podido hablar con todos ustedes hoy. Luego de haber refrescado nuevamente la memoria de lo que hemos hecho tantas veces en este bendito plano, buscando el equilibrio de la creación, en un lugar
lleno de memorias, de magia, de milagro, de recuerdo de quién somos. No somos otros, somos nosotros, los que ya lo hicimos muchas veces y que hoy estamos haciendo otro bendito paso, dándole otro color nuevo a esta bendita creación que aquí radica, que aquí la creamos, que aquí la proyectamos y que aquí la vivimos. Todo es perfecto, sí, Rosalba. Todo es perfecto. No permitas que el miedo te lleva solamente a la experiencia de tercera, es el único lugar donde funciona. No permitas que el miedo habite tu evolución. No te aferres a una experiencia. Es maravillosa la experiencia de tercera, sí, es genial. No te aferres. Hay otra, absolutamente expansiva. Y no tiene nada de malo la que estás viviendo. Simplemente que si tienes el pulso de que viniste a trascenderla, tenés otra más que vivir. Tenés otra oportunidad más de aperturarte a otra forma. Tenés la capacidad de transformarte, de formarte en otra información. Eso es lo que hace que vivas una experiencia distinta. Empiezas a recordar que no hay nada a que temer porque no hay nadie que te agrede. Que de lo único que somos presos es de nuestra ignorancia. La verdad los hará libres. Esa fue otra de las formas en las que se habló de la información. Todo es información. Todo es información. El amor es información. Y la fusión de la información crea nuevas formas. Somos mucho más de lo que creemos. Tenemos que animarnos a cerrar una experiencia que ya está muy depredadora, que ya tiene demasiada creación en olvido y que para equilibrarla la cerramos en nosotros, Concéntrate en vos, cerrala en vos. No tengas un ápice de miedo, trabajalo. Trascende ese miedo y te abres a otra experiencia. Ese fue uno de los motivos por lo cual nuestro espacio, que se llama Ama Camino al Recuerdo, tiene ese nombre. Ama. Toma toda la información que puedas. Ese es el camino al recuerdo. En Ama Camino al Recuerdo compartimos la información de cómo se realiza este paso evolutivo. Cuál es el ABC y cuál es el manualcito para que puedas tener la información de cómo cierras una experiencia y aperturas otras y empiezas a recordar. Porque se te comparte información, se te comparten métodos, se te comparten herramientas para que transites ese camino al recuerdo que está acompañado de amar. Toda esa información, todo es amor y somos quienes transformamos todo lo que existe. Bueno, y sé que estoy llegando al final de mi tiempo y lo empecé a frenar porque si no, no paro y me pongo técnica y puedo estar todo el día hablando, pero sé que ya va llegando el momento de darle la mano a uno de mis compañeros y si no ya me dirán, pero creo que por ahí va. Sandra. Ay, corazón mío, pues sabes que digo, empecé a mirar la hora y ya no me acordaba cómo era, pero le digo, me parece que estoy llegando al final. Sandrita, gracias por toda esta información que nos trajiste. Bueno, toda esa información. Todo. Tu perspectiva nos dice que toda esa información, qué buena lectura, gracias por compartirla con nosotros, muchas gracias. Y me quedo con una frase tuya cuando decías, según lo piensas, lo creas, si piensas en expansión, creas en expansión. Gracias por recordarme eso, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo te sentiste? Bien, siempre me encanta, ustedes saben que a mí me encanta estar en la tribu trabaja un montón y tengo siempre la bendición de que se acuerda de mí la tribu y me llama, entonces siempre les agradezco que así sea. Estoy con un montón de trabajo, como estamos todos en este momento, ¿no? Porque estamos en un punto de la evolución que es un punto bisagra súper, súper, súper importante, ¿no? Entonces creo que empezar a
a darnos la mano entre todos, hace que le demos fuerza al paso que en estos momentos, como les decía recién, este paso evolutivo es consciente o no es. Este paso evolutivo recuerdas y te integras o seguís peleando y eso es tercera. ¿Sí? Y no está mal, no hay nada que esté mal, pero eso es tercera. Si estamos listos para dar el paso estos espacios. Sí. Nos dan estos espacios donde creamos en conciencia, donde brindamos la información en conciencia para que todos puedan recordar realmente que todos somos unos. Así que gracias por eso. Gracias a ti, gracias por tenerme siempre presente. Saben que conmigo cuentan siempre que puedo estar disponible porque yo vivo corriendo, no corriendo, sino que ya corro menos y eso es un gran cambio en mí. Pero siempre estoy en un lugar o en otro, si tengo señal en internet y todo está bien. Bueno, hoy te cuento que pude subir a las historias de Instagram los lugares donde iba estando y no tenía señal de internet, no había ni señal de internet, ni datos, no había nada. El Instagram a mí me pasa que según donde esté me funciona igual y las historias se subían. O sea, empezamos a conectarnos con esa información donde empezamos a identificarnos de que somos frecuencia. Somos esa frecuencia que también se mueve en esa gran red. Sí, somos importantes, no somos infalibles. Todo tiene el mismo nivel de importancia, pero la rueda sigue, hagas lo que hagas. O sea que creo que es importante sabernos que somos importantes, pero no que no somos irreemplazables. Somos información aglutinada. Y cada vez que nos fundimos con la información, creamos más. Y toda tiene el mismo grado de importancia. Gracias, chicos, por esto que hacen, que es maravilloso. Gracias a vos, Sandrita, por acompañarnos, por estar y sos parte de la tribu. Obvio, sos parte de la tribu, así que gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Y quédense ahí, los que están mirando, no se vayan, quedan un montón de horas de este tercer congreso, así que no se vayan, van a encontrar la información que les haga pulso. Los esperamos siempre por este lugar. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Max. Chao. Está siendo parte del tercer Congreso de Comunicadores, Tribu de las Estrellas.